Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Es un gusto, es un placer poder comunicarme a través de esta vía con cada uno de ustedes y las personas que verán este video en algún momento en el futuro también. Bendiciones para todos, para sus familias. Hoy he escogido un pasaje muy conocido de la Escritura en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, aquel pasaje que habla de que Cristo es la vid verdadera y nosotros, los creyentes en Él, los que hemos depositado nuestra fe en Él, somos las ramas, somos los pámpanos, que dependemos precisamente directamente de la savia, de la raíz, que es Cristo mismo, y nos nutrimos de Él y también, obviamente, llevamos a algo muy importante en este pasaje. Voy a leer solamente los primeros 8 versículos y quiero llamarte la atención a la palabra fruto allí. Es muy importante porque el Señor, cuando dijo estas palabras de que Él es la vid y nosotros somos las ramas, Él enfatizó el asunto de dar fruto, de producir fruto. Pero también dijo algo muy clave acerca de que Él nos limpia para que podamos dar más fruto. No me voy a centrar en el fruto, sino en el hecho de que el Señor nos limpia, es decir, nos poda. Así que este tema se llama la poda, el método de Dios para que llevemos fruto. Voy a leer los primeros 8 versículos de Juan 15 y dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Miremos atentamente. Bueno, en primer lugar, el versículo 1, el Señor está estableciendo ahí claramente la parábola. Dice que Él es la vid verdadera, o sea, la mata de uva, ¿cierto? Y que el Padre es el labrador. O sea, el Padre es el que poda, el que limpia, el que hace que esa vid esté bien hermosa, que sus ramas estén produciendo el fruto necesario. Así que allí vemos también precisamente la acción del Padre, la acción del Hijo y evidentemente la acción del Espíritu Santo también en esto de llevar fruto. Pero voy a mirar que el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y oye esto, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es muy importante que entendamos que el Señor estableció allí que sus discípulos ya estaban limpios. Y ya estaban limpios por la palabra, es decir, porque ellos habían creído a la palabra de Cristo. Ellos le habían creído a Jesucristo. Y tú también ya le creíste. Tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tú ya tienes salvación. No hay manera de que a ti te vayan a cortar y te vayan a echar al fuego, etcétera, etcétera. Una vez que estás realmente en Cristo, una vez que has sido justificado, una vez que has sido perdonado, una vez que has sido habitado, sellado por el Espíritu Santo, tú eres una rama de esa vid y la palabra que has creído, la palabra del Evangelio, te ha dado salvación, la seguridad de estar unido a Cristo. Pero al estar unido a Cristo es muy importante que produzcas fruto.
que todos los cristianos, que la iglesia de Jesucristo produzca fruto. Y para que produzca fruto va a ser necesaria la poda, la limpieza. A propósito, buscando en un diccionario qué es la palabra poda, el diccionario básicamente dice lo siguiente: podar, cortar las ramas innecesarias de las plantas para que tengan mayor vigor. Y sus sinónimos son cortar, talar, limpiar, cercenar, mondar, mochar, suprimir, eliminar. Así que cuando el Señor dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, entonces lo que el Señor está diciendo es que en nuestras vidas Él va a hacer, o el Padre va a hacer una obra de cortar, de talar, de limpiar, de cercenar, de suprimir, de eliminar de nuestras vidas aquello que impide que nosotros llevemos fruto para el Señor. Porque el Señor quiere que evidentemente llevemos fruto. Pues el propósito, ¿quién siembra una vid? ¿Quién siembra una mata de plátano? ¿Quién siembra un manzano para que no dé fruto? El propósito evidentemente se planta es para que esa planta dé fruto. Y obviamente el que la cuida, el labrador va a estar pendiente de hacer lo necesario. Y algo que es vital, es necesario, evidentemente es podar. Podar, quitar, cercenar, cortar las ramas innecesarias de esa planta para que entonces ella tenga más vigor, esté más viva, esté más saludable y pueda dar más fruto. Así que el Señor nos está advirtiendo que si nosotros somos pámpanos de la vid, si nosotros somos discípulos de Jesucristo, el Padre va a ejercer poda en nosotros. Y es precisamente el método de Dios, el método que Dios utiliza para que nosotros maduremos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros llevemos el fruto que Dios espera que nosotros llevemos como pámpanos, como discípulos de Jesucristo. Así que quiero compartirte 7 puntos muy sencillos acerca de lo que es la poda. ¿En qué consiste la poda y qué características tiene este hecho de que Dios nos poda, Dios nos limpia, Dios corta las ramas innecesarias y las cosas precisamente innecesarias en nuestra vida con ese propósito de que llevemos fruto, inclusive mucho fruto, dice allí, y más fruto? Así que veamos el primer punto. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 12, versículos 5 al 7. Dice, y habéis olvidado ya, o habéis ya olvidado, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En primer lugar, la poda es inevitable, porque la poda es necesaria, es vital. La poda es inevitable. El Señor dice que aquella persona a quien Él toma como hijo, necesariamente va a recibir disciplina de parte de Él. Es decir, amor que corrige, amor correctivo de parte de Dios. Porque Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Dios forma el carácter de todo cristiano, de todo aquel que se considera un pámpano, una rama, un discípulo de Jesucristo. Y Dios usa la disciplina precisamente como implemento o como herramienta para podarnos, para limpiarnos, porque Él evidentemente quiere que crezcamos, quiere que maduremos. ¿Qué padre no quiere que su hijo madure? ¿Qué padre no hace muchas cosas para buscar que su hijo crezca, que su hijo madure? ¿Cierto? Yo me acuerdo que una de las cosas que mi mamá nos decía a menudo, y a mí me lo decía personalmente, era madure, madure. Porque realmente es necesario crecer, es necesario madurar. Y precisamente Dios es experto en llevarnos a crecer, en llevarnos a madurar. Así que tienes que saber que si tú eres un cristiano, una cristiana verdaderas,
vas a ser podado, vas a ser limpiado, va a haber cosas que Dios va a tener que mochar, quitar, cortar de tu vida y es para tu propio bien y es para el propósito, digamos, de Dios. Cuando estemos pasando por dificultades debemos entender entonces que seguramente Dios está cortando algunas ramas, algunas hojas, algunas raíces por ahí malas, lo que sea, algo que estorba en nuestra vida y que estorba su propósito, su plan, y entonces debemos realmente permitir que Él lo haga. Entonces, vuelvo a leer estos versículos 5 al 7. Dice, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, no menosprecies la disciplina del Señor. En primer lugar, no menosprecies el hecho de que Dios te disciplina. Al contrario, agradece. Dile, Señor, gracias por la disciplina que traes a mi vida. Gracias porque tu disciplina, Señor, hace que yo pueda producir mejor fruto. Tu disciplina forma realmente el carácter de Cristo en mi vida. Dice, no desmayes cuando eres reprendido por el Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que cuando recibimos disciplina, lo que estamos recibiendo es amor, amor correctivo. Es que hay que entender que la disciplina no es mala, que la disciplina, aunque la Biblia usa unas palabras aquí fuertes, ¿cierto? Dice reprendido por el Señor, azota al que recibe por hijo, pues uno se imagina, azota, uno se imagina pues ese perrero, ¿cierto? Ese mismo, digamos, suplicio al que sometieron a Jesucristo los soldados romanos azotándolo con látigos, etcétera. Y bueno, yo traigo a memoria también a mi mamá con esa correa, ¿no? O con esa chancla voladora, pero pues la verdad es que Dios sí lo hace, Dios sí realmente nos azota, es decir, nos sacude, nos reprende, ¿sí? Pero el motivo de Dios es el amor. Una de las cosas que como padres tenemos que entender es que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero en la motivación siempre tiene que ser realmente el amor, no la ira, no el enojo, no el rechazo, no, digamos, emociones negativas o simplemente el deseo de descargar nuestra frustración y nuestras rabias, pues azotando a un hijo. Hoy ustedes saben que pues hoy en día esta filosofía que cada vez se ha ido filtrando y filtrando y permeando cada vez más nuestras instituciones educativas, inclusive a la iglesia también, ¿no? Pues hoy día no se le puede tocar un pelo a un hijo porque eso es un delito. A propósito, estoy oyendo con mucha preocupación que en Colombia están cursando leyes que van a establecer que finalmente nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al Estado. O sea, el Estado se vuelve Dios y precisamente eso pasa en las filosofías y en las ideologías totalitarias, que digamos, se niega a Dios, se hace a un lado a Dios, pero lo que llena ese vacío es el Estado. Entonces el Estado se vuelve el dueño de nuestros hijos. Y entonces el Estado es el que nos va a decir por ley cómo los tenemos que educar, qué es lo que tenemos que formar en ellos, qué cosas, qué principios o qué creencias tenemos que desechar según el Estado y cuáles son las que tenemos que asumir obligatoriamente y eso ya está ocurriendo en países como España, por ejemplo, en Argentina, etcétera. Y bueno, uno ve en Colombia cómo viene también hace rato la educación siendo permeada por ese tipo de ideologías y de ideas, digamos, de filosofías, y es muy peligroso. Porque la verdad es que volviendo al hecho de la disciplina, los padres tenemos el derecho de educar a nuestros hijos. El primer lugar donde se educa a los hijos es el hogar. Ahora, evidentemente que hay padres que no tienen idea de cómo educar y eso es muy lamentable y es muy triste, pero eso no quita el hecho de que tenemos los padres el derecho de educar y de formar a nuestros hijos, de darles los valores y los principios de vida para ellos desde el hogar. Así que Dios hace lo mismo. Dios dice, yo reprendo y castigo a todo el que tomo por hijo. Y Dios es el ejemplo nuestro, Dios es el Padre nuestro. Y la Biblia dice que sigamos su ejemplo. Así que hay que disciplinar a nuestros hijos, entendiendo, vuelvo, insisto, que la disciplina no es odio, no es rabia, no es fuerza descargada, o sea, no es maltrato, no es maltrato infantil. Eso no es disciplina, eso es maltrato infantil. La disciplina es amor correctivo, es amor que, digamos, forma, es amor que aconseja. Y si es necesario que haya, digamos, una reprensión, una disciplina, un castigo fuerte, hay que hacerlo,
porque el propósito precisamente es que el hijo sea formado en el bien. El propósito es entregarle a la sociedad una persona con un carácter formado, con buenos principios, con buenos pensamientos, una persona que esté realmente orientada, primero en el caso de nosotros los cristianos, al temor a Dios, o sea, la reverencia, el respeto a Dios, el tener a Dios siempre en primer lugar, y los principios morales, que están también evidentemente muy claros en la Biblia. Así que ojo con dejarse llenar de esa filosofía barata de que al niño no se le puede corregir, de que al niño no se le puede, digamos, ni siquiera tocar. La Biblia dice que usemos la varita, léalo y estudie en la palabra de Dios acerca de cómo se usa la vara de la corrección y verá, digamos, los beneficios tan maravillosos. Yo lo puedo decir como padre porque con mi esposa, con nuestros dos hijos, Luis, Angélica y Luis Alfredo, aplicamos muy temprano el proceso de la disciplina, inclusive de la varita, y eso nos dio unos resultados maravillosos. Se lo recomiendo. Tengo que, evidentemente, hacer una charla sobre, yo le llamo la varita mágica, ¿cierto? Para decirle a los padres, según la palabra de Dios, cómo se corrige, cómo se disciplina a los hijos para que ellos realmente crezcan con un concepto y una autoestima saludable y crezcan con principios y con valores realmente que los van a proteger para toda la vida. Así que entonces, en primer lugar, la poda es inevitable. O sea, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, inevitablemente Dios te va a podar. No es posible decirle a Dios, Señor, yo soy cristiano y lo amo mucho, pero yo no quiero que me corte nada, yo no quiero que me quite nada, yo no quiero que me pode. Por favor, no me toque. Eso es imposible. Él lo va a hacer, porque eso está en el plan de Dios y en el propósito de Dios para tu vida. Vamos ahora a Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículos 11 al 13, para que veamos el segundo punto de este aspecto de la poda. Dice 11 al 13, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Lo que nos está diciendo aquí Dios es que Él es soberano. Nos está diciendo que Él es quien salva, quien puede salvar. Él es realmente el que hace las cosas y nadie lo puede estorbar. Nadie puede impedir el propósito de Dios. Nadie puede impedir que Dios haga lo que Él ya tiene planeado hacer. Así que, en segundo lugar, la poda revela la soberanía de Dios. O sea, el hecho de que Dios te tome a ti como hijo o como hija y que Dios implemente un proceso de limpieza en tu vida que requiere disciplina y que requiere llevarte a obedecer, eso implica que Dios es dueño de tu vida, que Dios tiene el derecho. Miren, así como los padres tenemos derecho sobre la vida de nuestros hijos, y el hecho de tener derecho no quiere decir que es algo malo. La gente le tiene miedo a eso. ¿Cómo así que yo? Claro, los padres tenemos derecho, y ese derecho es el que nos están ya queriendo quitar y nos lo van a quitar por medio de las leyes. Pero los padres legítimamente de parte de Dios tenemos ese derecho sobre la vida de nuestros hijos, pero es un derecho para usarlo bien, es un derecho no para manipularlos, no para destruirlos, no para utilizarlos, no para servirnos de ellos, sino es un derecho para transmitir a ellos, digamos, el amor y el bienestar. Por eso Dios habla de salvar. Dios tiene el derecho de salvar y Dios realmente nos salva y nos salvó. Vuelvo y leo. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. Dios
es un Dios soberano y usa el derecho que tiene sobre nosotros. Él es nuestro dueño. Fuimos comprados por la sangre de Jesucristo y Él tiene derecho sobre nosotros. Es más, Él tiene doble derecho sobre nosotros. En primer lugar, tiene derecho porque nos creó. Él fue el que nos creó, el que nos diseñó. Nosotros no venimos de ningún Big Bang ni venimos de ningún chimpancé. Dios es nuestro diseñador, es nuestro creador y eso ya le da derecho sobre nosotros. Y en segundo lugar, además de que nos creó, además de eso nos compró con la sangre preciosa de Jesucristo. Así que doblemente es el dueño nuestro. Y es maravilloso poder reconocer esa soberanía de Dios sobre nuestras vidas y el hecho de que Él realmente es mi creador, es mi dueño y poder sujetarme a Él y someterme a su proceso, a su propósito. En este caso, poder someterme precisamente al hecho de que Él me puede disciplinar. Él tiene derecho. Yo le digo, Señor, tú eres mi papá y tú tienes todo el derecho a disciplinarme. Es más, te agradezco que me disciplines, Señor, porque tu palabra dice que si tú a mí no me disciplinas, entonces es porque yo no soy tu hijo, yo soy un bastardo. Así que entonces, realmente cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad o, digamos, modelamos nuestra mente a la luz de la palabra de Dios, sometemos nuestro entendimiento a la revelación de la palabra de Dios, comenzamos a ver las cosas desde otro ángulo, comenzamos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos y empezamos a ver bendición en muchas cosas que el mundo lo que ve es otra cosa completamente diferente. Dice el versículo 13, aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? En Filipenses capítulo 1, versículo 6, tú sabes muy bien que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que Dios tiene un propósito de formarnos y que Él no va a dejar de hacerlo. Él no va a parar en ese proceso. Él va a usar miles de circunstancias, miles de situaciones. En realidad, va a usar todos los aspectos que nos rodean en la vida, va a usar a personas e inclusive va a usar hasta el propio Satanás, como lo podremos ver más adelante. Él va a usar diferentes herramientas, diferentes circunstancias para cumplir ese propósito, para perfeccionar esa obra que Él comenzó en nosotros, que es formar el carácter de Cristo en nosotros, que es llevarnos a crecer y a madurar a la medida de la estatura de la plenitud de su propio Hijo amado Jesucristo nuestro Salvador. Así que es muy bueno realmente que Dios nos discipline, es muy bueno que Dios nos pode, es muy bueno que Dios quite de nuestras vidas lo que estorbe, lo que no le sirve para sus propósitos, que tal vez nosotros a veces pensamos que sí, que nos sirve a nosotros y hay cosas a las que nos aferramos, bueno, como garrapata nos agarramos y Dios quiere librarnos realmente de cosas que a veces nos apegamos a ellas y lo que hacen es estorbar el propósito de Dios o el crecimiento, la madurez. Dios dice, yo soy soberano y yo lo voy a hacer porque ¿quién puede estorbar lo que yo me propongo hacer? Así que Él es mi papá y yo realmente me sujeto y le obedezco y le digo, papá, usted manda, haga lo que tenga que hacer, haga lo que usted crea que debe hacer. Yo simplemente como su hijo me sujeto y me sujeto alegremente porque sé que usted me ama. Sé que lo que usted está haciendo es por mi propio bien. Sé que lo que usted está haciendo es por mi propia bendición. En estos, el martes pasado nos habló Margarita precisamente en su devocional de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Realmente tú lo crees de todo corazón eso? ¿De que la voluntad de Dios realmente es buena, es agradable y es perfecta? Sí lo es. A veces no nos parece que realmente lo sea, pero es porque nuestra mentalidad tiene que ser realmente renovada para que podamos entender el punto de vista de Dios, para que podamos conocerlo mejor a Él y entenderlo como Él dice que Él anhela, que lo entendamos y lo conozcamos. Vamos ahora a Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículos 31 y 32. Es el momento cuando el Señor ya está próximo, digamos, a ser crucificado, a ser muerto. Él les ha hablado de esta situación, de que Él va a Jerusalén, a Él lo van a tomar preso, a Él lo van a castigar, inclusive lo van a matar. Y Pedro sale a decir que, pues que Él, digamos, no va a permitir eso, ¿cierto? Y entonces, entre varias cosas que el Señor le dice, aún del hecho de que Él lo va a negar, le dice estas palabras en Lucas 22, 31 y 32. Dice, Dios dijo también al Señor, Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué tal que el Espíritu Santo te diga en algún momento, fulano, fulano, María, José, Pedro, Carlos, Satanás te ha pedido para pegarte una sacudida bien fuerte, una zarandeada? Y yo he rogado que tu fe no falte. Pero una vez que hayas pasado por esa situación, y obviamente esa situación te haya llevado a madurar, entonces tú ven y con esa madurez que has adquirido, pues ministra a tus hermanos en Cristo. Ayúdales también a ellos a crecer y a madurar. Eso puede pasar. Pasó en la vida de Pedro. Satanás le dijo a Jesús, yo necesito que me suelte a ese Pedro un ratico, déjemelo, para yo pegarle su buena muenda, para yo pegarle su buena arrastrada, su buena zarandeada. Eso pasó en la vida de Job, ¿te acuerdas? Job fue pedido por Satanás. Satanás le dijo, déjemelo. Es que usted dice que Job es la maravilla, pero es porque usted lo tiene ahí en la palma de la mano. Usted le da todo a Job, usted lo cubre, usted lo protege, pone un cerco alrededor de él. ¿Por qué no me lo suelta a mí un ratico? ¿Por qué no me da la oportunidad de que yo lo agarre un rato y verá que él no es la persona que usted dice que Job es? Y verá que él no lo ama como usted cree que lo ama. Y verá que él, digamos, no tiene la integridad que usted está diciendo que Job tiene. Déjemelo un ratico, déjeme que yo lo toque, le toque sus posesiones, le toque sus bienes, le quite cositas, que yo inclusive le quite los hijos, imagínate, y verá que el hombre va a renegar de usted. Y luego pasó a, digamos ya, a un ataque personal de la salud de Job, ¿cierto? Ahora déjeme que yo le toque la piel, porque el hombre puede soportar, digamos, perder los bienes y la cuestión, una persona puede quebrar y llegar a la ruina y al final vuelve y lucha y se levanta. Pero si al hombre le tocan el cuerpo, le tocan la salud, ahí sí ya la cosa es más seria, ¿cierto? Y entonces conocemos la historia de Job, pero también sabemos cómo terminó la historia de Job, en una maravillosa victoria. Así Satanás pidió a Pedro. Yo recuerdo una oportunidad en que estando en Venezuela tenía una inquietud, me levanté una mañana con una inquietud, estábamos a punto de hacer un viaje acá a Colombia, precisamente a venir a un gran congreso en Colombia, trayendo una cantidad de discípulos de Venezuela con mi esposa María Elena. Y esa mañana me levanté con una inquietud en mi corazón y yo oraba y oraba y oraba. Y el Señor en un momento me dijo, ven y hablemos, ven y hablemos en intimidad. Y me fui al lugar de oración que teníamos, el oratorio, y me metí allí a hablar con Dios y claramente el Señor me llevó a este pasaje y me dijo, Freddy, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero lo maravilloso es que el Señor también le dice a uno, te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy ahí, ¿no? Yo estoy vigilando el proceso, o sea, yo no voy a dejar que él haga nada que yo no permita que él haga, pero vas a pasar por un tiempo muy difícil. Así que cuando ya eso haya pasado, pues de todas maneras eso va a servir para que tú madures, para que tú crezcas. Y yo le dije, bueno, Señor, si eso es lo que tú tienes planeado y es lo que tú crees que yo necesito, pues amén. Dame la fortaleza para resistir, dame la fuerza y créeme que entré en un periodo en mi vida muy difícil, de los más difíciles que he vivido, y en una cantidad de circunstancias y situaciones personales, ministeriales, financieras, etcétera, que no te voy a contar, pero fue un tiempo realmente muy difícil, pero yo sabía que era el propósito de Dios, yo sabía lo que estaba pasando, yo sabía que estaba siendo atacado, Satanás me atacó por muchos frentes, ¿cierto? Y me atacó violentamente, pero yo sabía que era un proceso de Dios, que era algo que Dios había planeado para mí y yo lo necesitaba. Y entonces en medio de eso, pues realmente Dios me dio la fortaleza, Dios me dio la capacidad, Dios me dio las fuerzas, ¿cierto? Dios me dio las alas de águila para poder soportar y poder salir de allí. Y quiero decirte que es uno de los periodos, ahora cuando yo miro en retrospectiva, es uno de los periodos de más bendición que he tenido en mi vida, el haber pasado por esa zaranda. He pasado por otras más, pero la verdad es que esa fue muy particular porque el Señor me habló específicamente, me habló con este pasaje, habló a mi corazón y me permitió y me siguió hablando en medio de todo el proceso. Entonces, el punto que quiero establecer aquí con este versículo de Lucas es que la poda a menudo es inexplicable e irreconocible.
Es decir, Dios permite inclusive que Satanás nos ataque, que Satanás obre en nuestras vidas o en nuestras circunstancias y uno a veces no sabe realmente qué está pasando, uno a veces no sabe qué está sucediendo, uno a veces no sabe de dónde vienen los dardos y de dónde vienen tantos problemas y tantas situaciones y se te levanta un problema y lo enfrentas y cuando crees que eso ya va a pasar se levanta otro peor y nada te sale en un momento determinado y todo se vuelve un desastre, un desorden y tú vas y buscas a Dios de pronto y no oyes nada, en la Biblia no te dice nada y bueno, y vas, es algo irreconocible, a veces digamos, inexplicable, pero quiero que entiendas que sencillamente es la poda, que Dios permite a veces también inclusive que Satanás nos zarandee. Así que cuando Dios permite la zaranda en nuestras vidas, es realmente una bendición, es bueno, porque la misma palabra la zaranda, precisamente la zaranda es una especie de cernidor, una especie de colador, ¿cierto? Que limpia. Tú has visto seguramente en la construcción, a veces has visto que echan ahí tierra con piedras y todo esto, y hay un señor allí con unos angeos moviendo eso, esa es la zaranda. ¿Qué está haciendo él? Él está limpiando la tierra de pajitas, de pasto, de pronto, de piedras innecesarias, lo que sea, para dejar de pronto la arena que están usando en la construcción. Así que cuando Dios permite que Satanás nos zarandee, es porque Dios simplemente quiere construir mucho más en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Así que debemos darle gracias a Dios realmente cuando estamos pasando por diversas pruebas, como dice Santiago. Es muy importante que le demos gracias a Dios siempre en medio de las dificultades. Una manera de vencer las dificultades, de tener victoria sobre Satanás y de tener victoria sobre sus ataques es alabar y alabar y alabar. Y entre más te ataque, más le alabas. Esa es una forma, por ejemplo, de resistir. Someteos a Dios, o sea, nos sometemos en nuestra mente, en nuestra actitud, a su propósito. Gracias, Señor, porque me estás puliendo. Gracias, Señor, porque me estás formando. Gracias, Señor, porque me estás disciplinando. Gracias, Señor, porque me estás podando. Resisto a Satanás en adoración a Dios, en alabanza, en gozo al Señor. Puedo reprenderlo, puedo también, digamos, evidentemente atarlo, puedo echarlo fuera, pero básicamente cuando yo entro en adoración, en alabanza al Señor, el enemigo huye, el enemigo tiene que irse. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vayamos ahora entonces a Santiago, precisamente. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Santiago está después de Hebreos. Santiago 1, versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, quiere decir maduros, con un carácter de Cristo ya crecidito en cada uno de nosotros, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Noten esto. Entonces, digamos, en cuarto lugar, la poda tiene un propósito y es mayor calidad. Cuando el sembrador corta las ramas innecesarias, cuando el sembrador poda la mata, es para que esa mata produzca frutos de mayor calidad. La poda hace que la mata inclusive crezca en calidad. Así que es bueno. Por eso Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, hermanos, aprendan a gozarse cuando ustedes estén pasando por en medio de la limpieza que el Señor está haciendo en sus vidas, por en medio de una poda. Gócense, alégrense. Eso es nueva mentalidad, eso es renovación de la mente, porque normalmente, pues, ¿quién se goza en medio de las pruebas? ¿Quién se goza en medio de las adversidades? ¿Quién se goza cuando se levanta un problema en su vida y no ha terminado ese y ya le salió otro problema y no ha terminado ese segundo problema y ya se armó un chicharrón peor? ¿Quién se goza? Eso no es lógico, no es natural, pero es la forma
digamos, como Dios permite que nosotros seamos madurados, que nosotros crezcamos, que nuestra vida sea de mayor calidad y el fruto que vamos a producir para Dios sea de mayor calidad. Allá atrás en la casa donde vivo hay un patio y hay unas maticas y todas estas cosas. Y con Marilena nos encanta algunas tardes irnos y precisamente cortar ramitas y podar, inclusive sembrar y toda esta cosa. Es muy rico estar y trabajar con la tierra y ensuciarse las manos con la tierra, etcétera. Y muchas veces ella me dice, amor, por favor, pode ya o corte ya esos palitos. Hay unas matas que van creciendo ya muy grandes, ¿cierto? Hay que irlas cortando porque si no, precisamente se ponen feas. Si uno no las poda, ya se vuelve un matorral allí que no tiene mayor forma. Pero al podarlas, es increíble que uno ve que se ponen feitas un poquito porque pues al podarlas se pareciera que ella se duele la matica, ¿cierto? De lo que uno le está haciendo, pero al poco tiempo uno ve que van brotando nuevos renuevos, ¿cierto? Renuevos nuevos, hermosos, y hojas más brillantes y hojas más bonitas y un verde más hermoso. Es decir, realmente mejora la calidad de la mata después de la poda. Así que gózate cuando estés en diversas pruebas porque está mejorando realmente tu calidad como persona, tu calidad de vida, tu carácter, tu experiencia con el Señor y obviamente los resultados de lo que tú hagas para el Señor. El fruto va obviamente también a mejorar la calidad. Vamos ahora a 2 Corintios 12, 8 al 10. 2 Corintios 12, 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El punto aquí es que, el quinto punto, es que la poda es paradójica. La poda es paradójica. Primero veamos qué es paradoja. Si tú vas al diccionario y buscas la palabra paradoja, que es una paradoja, a propósito también está la palabra antilogía, que es como algo antilógico. La paradoja, dice el diccionario, básicamente esto. Es una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero, a la opinión general. Aparentemente es una contradicción. Es decir, que el hecho de que Dios nos limpia, de que Dios nos disciplina, de que Dios quita, mocha cosas de nuestra vida, es paradójico porque, por ejemplo, dice aquí que su poder se perfecciona en la debilidad. Eso es una paradoja, es decir, parece algo que es contradictorio. Es algo que no está en el pensamiento natural de la gente. A la gente no le gusta sufrir, ¿cierto? A los seres humanos no nos gusta sufrir. Y cuando uno encuentra en la Biblia que el sufrimiento es parte del propósito de Dios en la vida cristiana, que el sufrimiento es una de las herramientas que Dios utiliza para madurar nuestro carácter, para crecer, para hacernos mejores personas, pues eso parece contrario, digamos, al pensamiento natural. Porque a quién le gusta sufrir, a quién dice Dios, bueno, hoy voy a repartir bastante sufrimiento. ¿Quién dice, yo, por favor, démelo a mí, ¿cierto? A menos que realmente ya tenga una mentalidad en Cristo muy bien renovada y conformada a los propósitos de Dios, pero naturalmente a ninguno nos gusta el sufrimiento, a ninguno nos gustan las adversidades, a ninguno nos gusta los tropiezos, a ninguno nos gusta que nos aparezcan trabas en el camino, en las cosas que estamos haciendo. Y pues naturalmente, digamos, no reaccionamos con gozo, no reaccionamos con felicidad a eso. Es nuestra naturaleza. Pero es maravilloso que en la medida que vamos conociendo a Dios, en la medida que vamos precisamente creciendo, que vamos madurando de acuerdo al propósito de Dios, en la medida que Él nos va podando, nos va limpiando y eso va produciendo un carácter más maduro y más el de Cristo en nuestras vidas, aprendemos a entender esto.
y aprendemos a gozarnos. Entonces podemos decir con Pablo que él se gozaba en sus afrentas. Leámoslo allí. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínate este tipo de mentalidad. Evidentemente es una mentalidad paradójica respecto a lo que el mundo normalmente piensa. Porque este hombre está diciendo que él se goza en afrentas y en persecuciones y en problemas. En el mundo le llamarían, es un masoquista, o sea, le encanta sufrir, o es una persona que se pone en la posición de víctima. Pero no, Pablo era un hombre muy claro en lo que él sabía y lo que él creía. Era un hombre muy maduro, indudablemente, en lo espiritual y en lo emocional. El carácter de Cristo había crecido fuertemente en él. Y él ya había llegado a entender que cuando él hizo una oración a Dios de que le quitara, entendemos que una enfermedad que había en su cuerpo, y Dios le dijo que no, que se la iba a dejar para usar esa enfermedad precisamente como una herramienta para llevarlo a crecer. Él dijo, bueno, gloria a Dios, gracias. El Señor dijo, bástate mi gracia. Él dijo, bueno, entonces me gozo en los problemas, adversidades, persecuciones, debilidades en mi propia vida, etcétera, porque ahora entiendo que eso realmente me va a hacer, en el fondo, me va a hacer más fuerte. Y es verdad, y tú puedes comprobarlo en tu propia vida. Si te pones a examinar seriamente en tu vida, te vas a dar cuenta que es verdad, que la verdad es que esos momentos difíciles por los que tú has pasado, al final, si has tomado la actitud correcta y has puesto tu confianza finalmente en Dios, al final esas cosas se han vuelto para bien. Al final esas cosas te han dejado enseñanzas, te han dejado lecciones muy valiosas o han hecho cambios, han permitido que tú hagas cambios también en tu vida que son positivos. Así que se cumple aquello que dice Romanos 8:28 y que todos conocemos, ¿cierto? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿cierto? Porque pues el propósito de Dios precisamente es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Así que cuando uno va entendiendo el método de Dios y lo va entendiendo que la poda es algo bueno, ya no reniega, ya no patalea, ya no trata de evitar eso, sino que sencillamente puede aceptar el plan de Dios creyendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, aunque a veces se presenta en moldes y a través de herramientas que no parecen nada agradables en realidad o en experiencias. Así que es importante, digamos, darle gracias a Dios porque Él se toma el trabajo de podarnos como un hortelano, como un jardinero lleno de amor y responsable. Nosotros tuvimos hace muchos años acá a un señor que venía y nos arreglaba el jardín de la iglesia. Y nosotros veíamos el amor de este señor por la jardinería. O sea, se veía que él hacía eso realmente, era su pasión, era el cuidado que él le dedicaba a cada cosa. Todo el tiempo, se tomaba todo el día para cortar 4 matas que tenemos aquí. Y es increíble. Yo le agradecí tanto a él, digamos, su trabajo y su dedicación, porque se veía el amor, digamos, realmente que él tenía, ¿no? Él ya murió, él ya fue a la presencia del Señor. Y siempre recuerdo a este hombre ese amor. Hemos tenido muchos otros que vienen y pasan ahí la guadaña, como sea, y unos pocos minutos y págueme lo que me debe y hasta luego. O sea, uno no ve el amor, uno no ve la pasión por lo que hacen. Se nota que lo hacen porque obviamente la gente tiene necesidad del trabajo, necesidad del dinero, pero es muy distinto cuando uno ve a alguien que hace algo con pasión, con amor. Dios nuestro Padre realmente nos ama y todo lo que Él hace en nuestras vidas, aunque a veces lo veamos como algo terrible, como algo contradictorio, es hecho por amor y con amor y siempre con un propósito benefactor, con un propósito, digamos, altruista, con un propósito para mejorar. Vayamos ahora a Hebreos 12:11. Volvamos al libro de Hebreos, nuevamente al capítulo 12, pero ahora veamos el versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, quiere decir de carácter justo, de carácter formado en Cristo, a los que en ella han sido ejercitados. Así que entonces el punto número 6 aquí es el siguiente. La poda es dolorosa.
La poda es dolorosa. Tenemos que saber que si Dios nos va a podar y nos va a podar, indudablemente lo va a hacer, la poda nos va a doler. Pero debemos saber que es un dolor necesario, como cuando uno va a una cirugía, ¿cierto? Hay dolor, bueno, claro que en la cirugía, pues, si me ponen anestesia total, lo que sea, en una odontología también, ¿cierto? A veces hay dolor, pero es un dolor necesario, realmente. Y nosotros sabemos que hay dolores necesarios en nuestra vida porque esos dolores son redentivos, esos dolores van a traer mejores frutos, van a traer mejores resultados. Y es lo que dice allí, vuelvo y leo. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, dolor. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El asunto, cuando estemos en medio de la poda, es que no nos quedemos en el presente, en el dolor presente, en el problema presente, en la dificultad presente, en la adversidad presente, sino que miremos siempre al futuro, para que entendamos que eso va a redundar en bien. Todas las cosas me ayudan a bien. Así que, Señor, gracias porque esta circunstancia que es difícil, que es paradójica, que es, digamos, que me hace gemir, que me produce dolor, que inclusive me produce frustración, etcétera. Gracias porque tú la usas para bien en mi propia vida. Y mañana, Señor, cuando esto produzca el fruto que tú quieres, va a ser mejor para mí. Y yo me voy a sentir mejor y voy a estar más maduro y voy a tener más paz y voy a tener más conciencia y voy a tener más compasión y voy a ser más comprensivo y voy a ser más lento para irarme y voy a ser más lento para juzgar, para criticar a los demás, para condenar a los demás. Voy a empezar, Señor, a escuchar más y a hablar menos. Gracias porque esto me va a servir para que no abra mi boca tan fácilmente y use mi lengüota para irle embarrando. Gracias, Señor, porque todo esto precisamente va a redundar en que voy a ser una persona, un cristiano más lleno del Espíritu, un cristiano más maduro, un cristiano en el que otros puedan ver un poco más reflejado a Cristo, al Señor, que es el propósito final, que seamos luz, que seamos lámparas que alumbran con la luz de Jesucristo a los demás, que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. Así que vamos entonces al último punto. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El séptimo punto y final de esta conferencia es acerca de la poda, es que Dios espera que cooperemos con Él en el proceso de la poda. Finalmente, Dios nos anima, Dios nos invita a que entendamos lo que Él está haciendo en nuestras vidas, a que tengamos el punto de vista de Él y entonces nos sujetemos a ese plan y nos sometamos realmente a lo que Él está haciendo, a Él y a su método, y entonces obviamente vamos a tener victoria. Porque dice exactamente así, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Recuerdo que tal vez el año pasado, unos meses atrás, una persona que estaba comenzando en el cristianismo y a la que llevé a los pies de Cristo, me decía, ¿por qué la Biblia habla de humillarse? ¿Por qué uno tiene que humillarse ante Dios? En el mundo eso no suena bien, ¿cierto? Humillarse, eso de que, no, pues le dieron en una mejilla, vaya y ponga la otra, ¿cierto? No, eso es para tonto, eso es para bobos, ¿cómo así que humillarse? Y uno no tiene que humillarse delante de nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Es la mentalidad del mundo, pero precisamente con Dios las cosas son a menudo paradójicas, son contradictorias, porque Dios dice que sí, que nos humillemos ante Él. Hay una frase muy bonita que conocí casi desde conociendo al Señor, y es muy famosa y uno la oye y la ve a menudo por allí y dice es que de rodillas ante Dios pero de pie delante de los hombres, ¿cierto? Y evidentemente eso tiene una connotación, es verdad, cuando uno se humilla, realmente se humilla, bíblicamente se humilla delante del Señor, Dios lo exalta, Dios lo pone de pie delante de los hombres.
Entonces, el humillarse a Dios no es rebajarse delante de Dios. O sea, humillarse a Dios no es entrar en la presencia de Dios y decirle, Señor, yo reconozco que soy una cucaracha, que soy un gusano miserable, que yo no valgo nada, que yo... No es ir a por debajearse y tener un concepto miserable de uno mismo porque yo soy hijo de Dios y realmente soy real sacerdocio y yo me lo creo. ¿Sí? Y soy nación santa y me lo creo. Pero humillarse ante Dios sencillamente es aceptar el propósito de Dios para mi vida, aceptar los planes que Dios tiene para mi vida, aún aceptar esos planes cuando de pronto riñan con los plancitos personales y egoístas que yo tengo. Así que eso es humillarme, es estar dispuesto a decirle, Señor, yo acepto realmente lo que tú quieras hacer en mí. Tú eres soberano. Si tú crees que necesito disciplina, amén, me someto a tu plan. Señor, si tú crees que necesito que el diablo me agarre y me zarandee, amén, Señor, me sujeto a tus planes y a tu propósito porque es tu voluntad, porque me someto a ti y a tu voluntad. Eso es humillarse, es sencillamente sujetarnos al propósito y a la voluntad de Dios. Cuando uno hace eso, la Biblia dice que el Señor entonces lo exalta. Los cristianos queremos tener victoria y todo el mundo quiere tener victoria. Hoy en día todo el mundo habla de éxito y de éxito y de éxito y de alcanzar el éxito y de ser exitoso. Y todo el mundo quiere éxito, pero nadie quiere pagar el precio de ese éxito. Nadie quiere pagar, nadie quiere pasar por el proceso realmente de madurar, que es doloroso, que cuesta. Nadie quiere, digamos, pasar por el proceso de disciplina para llegar a ese éxito. Así que con Dios no hay atajos, con Dios no hay caminos cortos, etcétera. Con Dios el proceso hay que pasar por la poda. Si yo soy una rama de esa vid, yo voy a ser podado necesariamente. Si yo soy un hijo de Dios, yo voy a ser disciplinado por Él necesariamente. No hay manera de huir de esa realidad. Lo mejor entonces es entender eso a tiempo y someterme, sujetarme. Lo mejor de eso es comenzar a pensar como Dios piensa y a renovar mi mente y a echar fuera esos esquemas que el mundo nos ha metido, esa filosofía que el mundo nos ha metido, pensar distinto, somos criaturas nuevas en Cristo Jesús y entonces uno comienza a ver y entender y a vivir las cosas desde el punto de vista de Dios. Entonces ya la prueba y ya la dificultad y ya el contratiempo ya no es una desgracia, ni siquiera la muerte, al contrario, es una bendición dentro de los propósitos de Dios. Así que Dios espera que nos sujetemos, realmente, es decir, que colaboremos con Él en el plan de podarnos a nosotros mismos, que simplemente nos sujetemos y aceptemos con gozo y alabanza lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Así que si en este momento tú estás pasando por muchas dificultades, si en este momento estás en una situación en que parece que todas las puertas se han cerrado, en que no ves nada, estás en un cuarto completamente oscuro, es el tiempo para que te pongas de rodillas y le digas, Señor, gracias porque tú eres soberano, tú eres mi dueño, tú eres mi padre, tú eres el labrador en mi vida, Señor. Yo me sujeto en este momento a ti para que tú podes, para que tú quites, cortes de mi vida a través de estas circunstancias lo que tú ves, Señor, que estorba mi crecimiento, el crecimiento espiritual, personal, inclusive material y financiero. Señor, gracias porque tú eres el que haces todas las cosas de una manera perfecta. Me humillo delante de ti, sabiendo que tú me vas a exaltar, Señor. Y como dice el versículo 7, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Así que confía en el Señor, descansa en el Señor. Lo que te está pasando no es nada, digamos, extraño. Te está pasando lo que tiene que pasar, lo que Dios permite que pase en tu vida para tu propio bien y para el cumplimiento de sus propósitos. Entre más temprano lo entiendas y cambies la actitud y te sujetes al Señor, más rápido vas a ver la bendición y más rápido vas a salir precisamente de esa situación. Alaba al Señor, bendice al Señor continuamente por la situación que tienes y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la victoria en el nombre de Jesucristo. Él está ahí contigo ahora peleando por ti, Él está ahí contigo podando y puliendo realmente tu vida para que tu vida sea de mayor calidad y para que tu fruto sea de mayor calidad para Él. Que Él te bendiga en medio de ese proceso y que te dé la fuerza, te dé la sabiduría para soportar en el Señor, en su fuerza y poder sujetarte realmente a lo que Él está haciendo. Que Él te guarde y Él te bendiga. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia.
Gracias, Señor, porque tú no haces nada que no hayas planeado. Tú no haces nada, Señor, que no hayas planificado perfectamente según tu presencia. Señor, gracias por la disciplina, gracias por la poda, gracias por la limpieza que le das a nuestros corazones, a nuestro carácter. Gracias, Jesús, por las circunstancias que tú permites también que nos rodeen a menudo para formarnos. Bendito sea, Señor, porque usas herramientas poderosas para formar nuestras vidas, porque nos amas, porque tienes un propósito redentivo, Señor, y un propósito superior. Yo me someto en el nombre de Jesús a tu propósito, Señor. Me sujeto a tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias por amarme, por disciplinarme, por formar el carácter de Cristo en mi vida. Oro, Señor, que tus hijos entiendan también esto y que cada cristiano, Señor, que escuche este mensaje, comprenda. Y si aún, Señor, es una persona nueva que apenas llega a este canal y aún no te conoce, que tú puedas hablarle a través de esto y permitirle entender que tú eres un Dios real, Señor, que tú eres un Dios de propósitos eternos y que eres un Dios que ama realmente a cada persona. En el nombre de Jesús, Señor, oro y te doy gracias. Amén. Amén, y que el Señor les siga sosteniendo, que el Señor les siga fortaleciendo y que su palabra siga creciendo en sus espíritus y en sus corazones. Bendiciones para todos.